que me indiques. ¿Ya? Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, Dios los bendiga. Dios bendiga tu vida. Los invito a que se pongan de pie, tomen sus Biblias. Iglesia Cristiana Montaradar les da la más cordial bienvenida. Esperando que su semana haya sido bendecida y que en Dios tengan todo y cada una de las cosas que necesitan. Te pido de favor que me acompañes con tu Biblia al Salmo 66, por favor. Un fuerte amén cuando estemos ahí. Qué rápida, hermana. Salmo 66. Lo vamos a leer alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo. Así nos vamos sucesivo. Y al final nos reunimos todos en el versículo 20. ¿Entendido? Salmo 66. Dice así la palabra de Dios. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Al músico principal, cántico, salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lombos pesada carga. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Y si, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Todos juntos, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Inclina tu rostro, mi hermano, cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Sean bienvenidos. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Jehová de los ejércitos, tú que hiciste el cielo, la tierra y todo cuanto existe, venimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios de dioses, Rey de reyes. Reconociendo, Padre, tu majestad, tu potestad, tu divinidad. También reconociendo, Señor, que somos pecadores redimidos por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos acercamos al trono de tu gracia y de misericordia, Señor, para pedir esas dos cosas, Señor. Gracia y misericordia, para que seas tú obrando en todos y cada uno de nosotros,
obrando en nuestras vidas, quitándonos todo temor, toda angustia, todo resentimiento, todo enojo, todo sentimiento malo, Señor. Y que abunde en nuestro corazón el fruto de tu Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, Padre, para que podamos mostrar ante el mundo cómo tú nos has transformado. Señor, en lo personal te pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por todos y cada una de las personas aquí reunidas. Restaura su corazón, sánalo, cuídalo, protégelo. Sé tú ese Dios proveedor, ese Jehová Jireh. Provéele al necesitado, al hambriento, pero sobre todo, Señor, que todos y cada uno de mis hermanos puedan ir ante ti, congraciarse contigo, restaurarse en ti. Padre, ponemos en esta hora, este momento, este lugar, dentro de tu presencia, Señor. Llévanos en el hueco de tu mano, pero sobre todo, Padre, pasa un carbón encendido por todos y cada uno de nosotros, por nuestros labios, para que hablemos y te adoremos en espíritu y en verdad. Ayuda, Señor, al expositor de tu palabra, a que sea palabra tuya y no palabra de hombre la que se hable en este momento, en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos, Padre bendito. Y Señor, también te agradecemos por todas y cada una de las cosas que nos has dado esta semana. Y te agradecemos por todas y cada una de las cosas que nos darás la semana que viene. Porque en ti están los tiempos, las cosas, las sucesiones. Todas y cada una de las cosas que suceden, que sean para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, le damos la más cordial bienvenida a las hermanas Yolanda Gutiérrez. Levante su mano. Dios la bendiga, hermana. Bienvenida. Betsabe. Hola, hermana. Bienvenida. Dios la bendiga. Yaretsi y Sofía. Bienvenidas, hermanas. Siéntanse como en su casa. Espero que Dios las siga bendiciendo. Y les invito a que preparen su garganta, su espíritu, sus manos para que podamos alabar y glorificar al Señor. Amén. El siguiente canto, el canto que vamos a iniciar el día de hoy es parte del Salmo 25, 1, 2 y 4. Y lo entonaremos así. Apóyame con tus palmas. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas.
sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, Jehová, levantaré mi alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus veredas. Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Gloria a Dios. ¿Qué enemigos tienes? Alguna vez te voy a platicar un testimonio. Antes en el metro había básculas que te daban, te tomabas el peso y te daban digamos que un consejo o algo que decía. Y alguna vez me chequé el peso, nada más ahí de menso, y decía, ¿quién es su enemigo? El que lo acompaña. Y yo decía, pues vengo solo. Sí, así como que no inventes, vengo solo, ¿quién es mi enemigo? Después leyendo la Biblia me acordé de esto que te estoy platicando y empecé a entender que hay un enemigo. La Biblia le llama Satanás, el diablo, Belcebú, tiene distintos nombres. Y él viene a matar, a hurtar y destruir. Pero a veces nosotros le permitimos que haga eso. Y cuando empiezas a leer la Biblia y empiezas a leer que el enemigo empieza a lanzar dardos de fuego a nuestra mente, es como opera. Y uno le permite o no, si te afecta. Ay, mira, ya te vio feo. Ay, mira, sí, agárratelo, no es de nadie. Ay, sí, pelea con tu hermano. Moléstalo, ahorita no está haciendo nada. O no, no se lo des porque es tuyo. Esos son los dardos de fuego que te avienta el enemigo. Uno debe de estar en constante comunión con el Señor. Y de eso habla este canto, cuando uno está en esa comunión con el Señor. Te invito a que lo cantes, lo analices y que lo adores al Señor. Amén. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad
y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Confiésalo. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en su presencia, contemplando la hermosura de su majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Una vez más, mi corazón se une a la melodía angelical. Gloria a Dios. Espero que sigas teniendo esa comunión con el Señor y levantar como estandarte el nombre de Dios cada día en tu vida, cada día en lo que hacemos, en deleitarnos en adorarlo, porque a final de cuentas eso es lo que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos enseñaron a adorarle en todas y cada una de las cosas que hagamos, y principalmente es el ejemplo que nos dio Jesús. Por eso te invito a que cantes conmigo y me acompañes con tus palmas en este canto que se llama Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. De nuevo, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré,
me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Vi mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Vi mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gloria a Dios. ¿Cuántos levantaremos el nombre del Señor en alto? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que más podemos hacer para levantar el nombre del Señor es estar agradecido. El día de hoy tienes vida, tienes salud, tienes que comer, tienes una familia. ¿Qué le tienes que agradecer a Dios, hermano? Tienes salvación, tienes esperanza. Y aunque a veces pareciera que las cosas no están bien, tenemos precisamente a Dios. Así que yo te invito a que reflexiones en el siguiente canto. Y que si aún hay algo que tengas que te esté molestando, es decir, algo que te incomode, algo que no esté bien en tu vida, también dale gracias a Dios. Porque dice la palabra que a los que aman a Dios todo les funciona para bien. Así que canta conmigo. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Si estás agradecido, en tu lugar cierra tus ojos. Dile: Señor, te doy gracias por todas y cada una de las cosas en las cuales me has sostenido. Todas las cosas que en mi vida han pasado, Señor, me han hecho adorarte, glorificarte, levantar tu nombre. Señor, te damos gracias por un día más. Te damos gracias, Señor, por añadir día a día los que son salvos. Te damos gracias, Señor, por aquellas dificultades que tenemos en la vida. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Pero principalmente, Señor, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Porque gracias a Él podemos acercarnos a tu trono de gracia y de misericordia. Podemos entrar confiadamente ante ti, Señor. Decirte: Padre amado, bendícenos, guárdanos, guíanos, prospéranos, Señor. Pero también, Señor, ten misericordia de nosotros porque somos pecadores. Te damos las gracias, Señor, porque te has dignado mirarnos. Nos has dado de ti, de tu Espíritu, y sobre todo, Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias a Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios de parte del expositor, que es el hermano Gibran. Dios te bendiga, hermano, toma tu lugar. Sí, bueno, ¿qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, nos gozamos por estar aquí una vez más. Nuevamente sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Bienvenidas quienes nos visitan, Dios les bendiga. Nos gozamos y nos alegramos de que puedan visitarnos y estar aquí con nosotros. Esta es su casa, Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a dar oportunidad a los pequeños a pasar a su clase. Van a subir y vamos a darles oportunidad de que vayan allá arriba. Están arriba, van a estar arriba, para que ellos puedan también estar estudiando la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar.
Vamos a orar a nuestro Dios, inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Padre. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora y en este día, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar ahora aquí, Señor, de seguir adorándote en este lugar, reunidos como iglesia, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, engrandecer aquel que nos ha dado salvación. A ti la honra, Dios, a ti la gloria, porque tú lo mereces. Ahora, Señor, en la exposición de tu palabra, te pedimos y te rogamos, amado Dios, que nos ayudes, que seas con nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, mis palabras. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor. Que lo que hable de tu palabra sea tu palabra, Señor, no mi opinión, sino esta espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Ayúdanos, Señor, y que todos, aún el expositor de tu palabra, Señor, pueda ser enseñado a través de ella, Señor, y mis hermanos también, todos y cada uno de los que estamos aquí. Y que cada uno, Señor, miremos nuestro corazón, nos examinemos a nosotros mismos y que tú, Señor, nos permitas, Padre, a través de tu Espíritu Santo, hacer, Padre, vivir conforme a tu palabra nos manda, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a nuestra cita base en Mateo 18, Mateo capítulo 18. Y seguimos con la serie de la iglesia. Yo había comentado, mis hermanos, ya con anterioridad, que estaríamos hablando de este tema no el día de hoy, pero al finalizar las 3 predicaciones anteriores, que estaríamos hablando de este tema. Hemos hablado ya de varios temas que tienen que ver con la iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Y hemos tratado ya varios temas donde hemos hablado sobre ello, y aún nos quedan 2 temas más sobre eso. El del día de hoy, que ya habíamos anunciado hace 3 domingos atrás, y un último que tiene que ver con la gloria de Dios en la iglesia. El día de hoy, el tema, como ya lo habíamos anticipado, la disciplina, una forma de expresión del amor en la iglesia. Vamos a leer Mateo 18, versículos del 15 al 20, que es uno de los pasajes que más nos dan luz acerca de la disciplina, y debo ser honesto y debo ser sincero, mis hermanos. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, inclusive para nosotros, mis hermanos, aún como el liderazgo de la iglesia, no es un tema fácil a veces de dominar. Es complicado, y de hecho he tenido que echar mano de algunos escritores, de algunos hermanos que en la fe, que exponen ampliamente sobre el tema y bíblicamente, que es lo más importante. Y estos versos, Mateo 18 del 15 al 20, nos hablan, es uno de los pasajes que nos habla de esto, cómo ha de llevarse en la iglesia. Y es un tema importante. Si estamos hablando de la iglesia, es un tema a tratar, aunque no es a veces no se habla mucho de él, no es regular que se hable de él. Y si se habla,
se difiere demasiado sobre esto, pero sin duda la palabra de Dios nos da luz acerca de estas cosas, de la disciplina, de cómo ha de llevarse. Dice de la siguiente forma, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Repito, mis hermanos, hemos hablado ya de temas de la iglesia y de la unidad, del amor, de la consolación, de la fuerza que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios, en el cual lo tenemos todo, absolutamente todo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, que lo vimos el domingo pasado. Este verso de 2 Corintios capítulo 6, estos versos que estuvimos teniendo 3 predicaciones, los padecimientos de la iglesia. Bueno, estaríamos incompletos si no hablamos de la disciplina, y estaríamos incompletos si no hablamos, con ayuda de Dios, el último mensaje de esta serie, de la gloria de Dios a través de la iglesia. Estaríamos incompletos, mis hermanos. Entonces, este verso o estos versos tienen elementos sumamente importantes, sin duda, pero hay uno que me llama sumamente la atención. Hay uno una palabra en estos versos que llama mi atención, y que si lo volvemos a leer, yo ahorita se lo voy a mencionar, pero si entendiéndolo en el contexto, en el momento en que fue dicha esta palabra, podría llamar nuestra atención y decir, wow, ¿cómo es posible? Bueno, Cristo Jesús menciona la palabra iglesia. Cristo Jesús dice, si no los oyeran, en el verso 17, dilo a la iglesia. Antes de que le pasara cualquier cosa, antes de que siquiera los discípulos supieran lo que sería la iglesia, Cristo Jesús menciona iglesia. Y es interesante que Cristo Jesús lo menciona en 2 ocasiones. Esta es una, y en otra ocasión Él lo menciona diciendo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia en ese entonces, como tal, como la conocemos al día de hoy, no existía. ¿Por qué Cristo Jesús mencionar esta comunidad, eclesia en griego, esta reunión, esta forma en la que las personas se unían a discutir, a tener comunión, etcétera? ¿Por qué mencionarlo? Bueno, es interesante. En el pasaje anterior donde él menciona, yo edificaré mi iglesia, es interesante que en ese pasaje, sin duda, se refiere a la iglesia universal. Él edificará su iglesia. La edificación de la iglesia depende de Dios. La edificación de la iglesia depende de Cristo. Por eso en algún mensaje, si ustedes recuerdan, yo dije, el que la iglesia como tal, Monte Ararat, haga lo que tiene que hacer como iglesia, el que la iglesia Monte Ararat, sus miembros hagan lo que tienen que hacer como iglesia o no lo hagan, de eso no depende que la iglesia de Cristo universalmente vaya a llegar al cielo. No,
Cristo va a hacer llegar a la iglesia a donde tiene que llegar porque Él lo ha prometido. La preocupación es si la iglesia Monte Ararat está incluida en eso. Y cada iglesia debería de preguntarse lo mismo. Yo no estoy diciendo aquí exclusivamente Monte Ararat por alguna razón extraña o por alguna situación que suceda. No. Cada iglesia debe de preocuparse por eso. Cada iglesia debe de tener eso en mente. Entonces, Cristo Jesús se refiere aquí a la iglesia universal en general. Yo edificaré mi iglesia. El que la iglesia llegue a donde tiene que llegar, a las bodas del Cordero, a la vida eterna, depende de que Cristo edifica su iglesia. Que usa medios, que Dios ha dicho que nosotros somos esas piedras vivas y que la iglesia se edifica a través de los dones, de lo cual ya también hablamos, de cada quien. Bueno, esos son los medios por los cuales Dios utiliza a gente fiel, a gente piadosa para edificar su iglesia, a través de la predicación de la palabra de Dios, de la predicación del evangelio, de la salvación de las almas. Sí, son medios que Dios utiliza para edificar su iglesia, pero Dios lo hará. Y este segundo pasaje donde habla y menciona a Cristo Jesús, la iglesia, no podemos decir que se refiere a la iglesia universal como tal, porque habla de un grupo de personas. Entonces aquí Cristo Jesús se refiere a la iglesia local. Es maravilloso que en las dos ocasiones donde Cristo Jesús menciona la palabra iglesia, se refiere a la iglesia universal y a la iglesia local. Sin duda, en este pasaje, Cristo Jesús se refiere a la iglesia local. ¿Cómo hacer esto si no es dentro de un ambiente local? Preguntémonos eso. O sea, si Cristo Jesús no estuviera hablando aquí refiriéndose a la iglesia, ¿a qué se referiría? Esto no se puede hacer. Nosotros aquí en Monte Ararat no podemos hacer esto con la iglesia hay una iglesia en Almería, en España. No podemos hacerlo, o sea, ni otra iglesia en Estados Unidos, ni otra iglesia en China, ni otra iglesia, o sea, es imposible hacer esto. Es fácil identificar que Cristo Jesús se refiere aquí a la iglesia local. Yo no disciplino al hijo de mi hermano, de mi hermana, yo no lo disciplino. Lo disciplinan ellos. Yo disciplino a mi hija localmente. Bueno, en la iglesia local se disciplina a los miembros locales, a quien es miembro de una iglesia. Velan en oración, en amor, en comunión, en adoración corporativa, en la palabra de Dios. Es lo que sucede en una iglesia local. Adoramos juntos, acabamos de entonar cantos, levantamos y adoramos las manos juntos. Levantamos las manos y adoramos juntos. Exaltamos el nombre de Dios juntos. Cuando se externan las peticiones, oramos juntos. Es lo que sucede en un ambiente de una iglesia local. Pero también velan aplicando la disciplina si es necesario. La Biblia habla fuerte y claro sobre la disciplina. Yo no puedo definir mejor lo que es la disciplina que como lo hace la propia Biblia. Hebreos 12, 6 al 11. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces,
En este verso podemos rescatar algunos puntos, 5 puntos de lo que la disciplina es. La disciplina es para los hijos. La disciplina nos hace partícipes de su santidad. Y aquí yo, al referirme de hijos, sí, como el verso da ejemplo de nuestros hijos terrenales, por así decirlo, pero el objetivo y lo central del pasaje es la disciplina de Dios hacia sus hijos, que somos nosotros. ¿Eso sale a relucir y es necesario para los hijos? Claro que sí. Pero el punto central es la disciplina de Dios para sus hijos, que somos nosotros. Si no, dice aquí el verso fuertemente, entonces son hijos ilegítimos. Si no se le disciplina, entonces son bastardos. Se oye mejor hijos ilegítimos, y la palabra de Dios aquí lo tradujeron como bastardos, una palabra fuerte. Los hijos son disciplinados, entonces la disciplina es para los hijos. ¿Qué más es la disciplina? La disciplina nos hace partícipes de su santidad, porque a través de la disciplina nos hace cada vez más santos. La disciplina forma parte de esa santificación progresiva del cristiano. Cuando nos convertimos a Cristo, no somos perfectos. Y cuando seguimos avanzando en el camino del cristianismo con Cristo, tampoco somos perfectos. Seguimos siendo imperfectos y seguiremos siendo imperfectos hasta que estemos con Dios. Pero Dios nos va santificando, Dios nos va perfeccionando a través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, a través de las circunstancias buenas, a través de la comunión con los santos, a través de, ya fuimos hablando de eso, de todas esas cosas. Hablamos ampliamente en 3 predicaciones anteriores de que a través de las tribulaciones Dios nos santifica, Dios nos va perfeccionando. Bueno, la disciplina también. La disciplina también, aquí lo dice, para que participemos de su santidad. ¿Qué otro punto es la disciplina? La disciplina nos hace obedientes a Dios. Otro punto, la disciplina debe dar fruto a los que son ejercitados en ella. La disciplina es igual a amor. El Señor al que ama disciplina, dice este verso. Entonces estos son los 5 puntos de lo que es la disciplina. Los vuelvo a repetir: la disciplina es para los hijos, la disciplina nos hace partícipes de su santidad, la disciplina nos hace obedientes a Dios, la disciplina debe dar fruto a los que son ejercitados en ella, y la disciplina es igual a amor, porque Dios, el Señor al que ama, disciplina, dice este verso. En Proverbios también lo dice: Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, con esta definición, con esto que hemos visto de disciplina, ¿la disciplina es buena o es mala? La disciplina es buena. La disciplina es igual a amor. En resumen, todo esto podríamos resumirlo en eso. La disciplina es igual a amor. Y cualquiera de aquí de nosotros pudiera decir: pues sí, pero aquí dice que Dios al que ama disciplina, no la iglesia. Bueno, a través de este pasaje de Mateo, donde dice: dilo a la iglesia, Cristo Jesús está estableciendo a la iglesia como el medio, como uno de los medios para disciplinar. Dios pone medios en todo. Dios puso a la iglesia, ya lo hablamos con anterioridad, como un medio de santificación también. Dios puso a la iglesia como un medio para la predicación del evangelio. Dios puso a la iglesia como un medio para la comunión de los santos. Bueno, también Dios puso a la iglesia como un medio de consolación también. Entonces, también la disciplina, Dios puso a la iglesia como medio para disciplinar. Es difícil hablar de la disciplina, sobre todo dentro del cristianismo, como acabamos de mencionar, bajo la creencia mal interpretada de: ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para decirme en qué estoy mal? Bajo la creencia incorrecta de: ¿y tú quién eres? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede corregirme. No es así. Sí, cierto,
Y Dios usa a la iglesia para hacerlo. O sea, si Dios puede corregirnos, sí, claro que sí, pero Dios usa a la iglesia para hacerlo. Tenlo por gentil y publicano, le dice Dios a la iglesia. Ahorita lo vamos a desarrollar más. La disciplina está sumamente mal valorada hoy en día. Sí, siempre yo creo que ha estado mal valorada, pero hoy en día, mis hermanos, está lo que le sigue de mal valorada la disciplina. Si no, la disciplina y amor al día de hoy, así como acabamos de decir, la disciplina es igual a amor, al día de hoy la disciplina para el mundo son como el agua y el aceite, no son compatibles. Si amas, el mundo nos dice el día de hoy, si amas, no vas a disciplinar a tu hijo. Si amas a tu hijo, no lo vas a disciplinar. Es lo que el mundo nos dice, en pocas palabras. En la actualidad, lo que la disciplina es hoy en día no es igual a amor, es igual a maltrato. Si disciplinas, estás maltratando a tu hijo. O disciplina cubierta bajo la palabra disciplina, que en realidad no es disciplina. Ay, mi amor, por favor no hagas esto, por favor compórtate. Mi cielo, es que le respondiste mal a tu papá, a tu mamá, es que mi vida ahorita no se puede. Y el niño haciendo berrinche, el niño pataleando, el niño haciendo y deshaciendo. Mijito, no, ya te dije que no, mi amor. La disciplina el día de hoy es igual a maltrato, y gracias a esto tenemos niños saliendo de una tienda gritándole a su mamá, a su papá, te odio, por no comprarle un dulce que él quería, mencionando que antes de decirle que lo odiaba le estaba dando unos manotazos. Esto no lo estoy diciendo por exagerar, esto lo vi. Así es la disciplina al día de hoy. Disciplina igual a maltrato. La Biblia presupone que donde hay amor, hay disciplina. La Biblia no intenta resolver el problema de que la disciplina es esto, defendiendo la disciplina. No, la Biblia da por hecho que la disciplina es igual a amor. No pueden existir separadas. La disciplina y el amor no pueden existir separadas. Están juntas y están unidas. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¡Wow! ¡Wow! Si el mundo leyera esto, si el mundo allá afuera mirara lo que la disciplina es, va totalmente en contra de esto. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. ¿Qué? Pues yo pensaba que lo amaba. Yo pensaba que al retener el castigo, al retener la disciplina, yo lo estaba amando. Miren qué hermosa es la palabra de Dios, que nos dice nuestro diario vivir, mis hermanos. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, a su hijo lo odia. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El amor, la corrección, el amor, la disciplina van de la mano. Repito, la palabra de Dios no intenta defender eso. No intenta defender, esto no, la Biblia lo da por hecho. Eso es lo que es disciplina, y la Biblia y Dios lo manda, y eso es. Que el mundo diga otra cosa, bueno, cada quien. Pero lo que Dios dice de la disciplina es que es igual a amor. Es parte del amor de los padres disciplinar a sus hijos. Y si Dios es el máximo ejemplo de nosotros, entonces es parte de Dios disciplinar a sus hijos. Y Dios ha puesto como medio a la iglesia para hacerlo. Ha puesto como medio a la iglesia para disciplinar a sus santos. Y eso es lo que debemos de entender como punto general, mis hermanos, porque de todo lo que yo vaya a hablar en estos momentos, si no entendemos que Dios ha puesto como un medio eso a la iglesia, nos va a costar trabajo entender mucho esto.
Y vamos a seguir con la idea de ¿tú quién eres para decirme esto? ¿Tú quién eres para decirme el otro? ¿Hay parámetros? Sí, claro. La iglesia tiene que ser ejemplo, la iglesia tiene que de igual forma ser, lo vamos a ver más adelante, ser ejemplo de lo que está haciendo. Entonces, existen 3 etapas según estos versos, según Mateo 18, 15 al 20, para la disciplina. Versículo 15, la primera etapa. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Algunos podrán decir, bueno, pero es que aquí habla que si tu hermano peca contra ti, es personal aquí el tema. Sí, es cierto. Pero la exhortación inicial desde esta primera instancia hasta llevarlo al liderazgo y a la iglesia es si el tal no entiende. Y además, yo me preguntaría, si no es de otra forma, ¿de qué otra forma es? O sea, si el hermano no peca contra alguien, ¿de qué otra manera es? O sea, las fallas y las situaciones que alguien hace afectan a los que están a su alrededor. O sea, no hay así como de esto es personal y esto se arregla personal, nada más. Y eso es lo que dice aquí este verso. No podemos irnos por ese lado. No podemos solo decir eso. Aquí, hermano, no habla de la disciplina. O sea, si fuera de esa forma, repito, Cristo no lo llevaría por etapas hasta decirlo a la iglesia. Entonces, pensemos en esas dos cosas para no malinterpretar este verso. Incluso en todo el contexto de la Biblia es lo que la palabra de Dios nos enseña. Gálatas 6:1, Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, vemos que el contexto de la palabra de Dios, lo que nos habla acerca de la disciplina, no es solamente dejarlo ahí. Aquí el primer paso que estamos hablando, sí, ese es el primer paso. Trátalo con tu hermano personalmente. Hay iglesias que lo llevan a relucir desde el primer instante, desde el primer momento a toda la iglesia. Hay parámetros aún para hacer eso. Lo llevan aún hasta los que ni miembros de la iglesia son. Eso es peligroso. Sin embargo, el primer paso que Dios nos manda y nos enseña aquí es: trátalo primeramente con tu hermano. Si se resuelve ahí, gloria a Dios, has ganado a tu hermano. En Mateo, yo pregunto, ¿quiénes son los agentes que llevan a cabo la exhortación hasta tenerle por gentil y publicano? La iglesia. Si llegamos al final donde ya dice, ya no entendió, tenle por gentil y publicano, en ese proceso, ¿quién fue el agente? La iglesia. En este versículo de Gálatas, ¿quiénes son los que llevan a cabo la restauración? Que dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Entonces, como lo dije, con cuidados. Aquí Pablo lo instruye, no sea que nosotros también seamos tentados. Con cuidados. Romanos 15:14 marca también esto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Con cuidados, porque hay iglesias que lamentablemente solo señalan, que lamentablemente solo critican, que lamentablemente solo dicen, es que, sí, ya viste, ya te enteraste. Oh, mira, ¿viste lo que dijeron hoy en la iglesia? No. Con cuidados. ¿Y qué nos exhorta Pablo en estos dos versos? Gálatas y Romanos. Restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo más? Considérate a ti mismo. Porque no sea que tú también seas tentado.
considérate a ti. Tú al restaurarle, tú al escuchar alguna situación que como iglesia, llevando a cabo los parámetros que Dios nos ha mandado, tú escuchas alguna situación así, ten cuidado, porque no sea que tú caigas también. Ten cuidado de hablar, ten cuidado de decir. Con mansedumbre, restáurale, porque la disciplina es igual a amor. La disciplina no es igual a crítica, la disciplina no es igual a destruir al hermano. La disciplina es en amor, y tú en amor tienes que restaurar al hermano. ¿Qué más nos dice Romanos? Pablo les dice, yo sé que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, pero la iglesia no quiere estudiar, pero la iglesia no quiere conocer de Dios, pero la iglesia no quiere leer su palabra, pero la iglesia solamente quiere el chisme. Ay, a ver qué pasa, a ver, nos llamaron a junta, a ver qué van a decir. No, aquí Pablo y Jesús, al dar estos pasos que vamos a seguir desarrollando, está presuponiendo que es una iglesia correcta. Está presuponiendo que es una iglesia sana. Está presuponiendo que es una iglesia llena de bondad, que le van a restaurar a la persona que esté en una situación así, con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, con el cuidado, porque saben y conocen que aún ellos también pueden ser tentados, porque presupone Cristo Jesús que ellos están llenos de conocimiento. Pero la iglesia no quiere esto. Por eso digo, este es el modelo que la palabra de Dios nos enseña. Sí, claro, correcto. Gloria a Dios, y así es. El problema es que la iglesia no quiere tener esos parámetros para poder ser una iglesia correcta. Entonces Pablo sigue diciendo, llenos de bondad, llenos de conocimiento. ¿Para qué? Para que puedan amonestar los unos a los otros. No es solo de llegar, oye hermano, estás haciendo esto mal, ¿eh? ¿Estás lleno de bondad al decirlo? ¿Estás lleno de conocimiento al decirlo? ¿Tienes un espíritu de mansedumbre al hacerlo? ¿Te estás considerando a ti mismo al hacerlo? Para evitar que tú también seas tentado y tú también caigas, o incluso estés haciendo lo mismo que ese hermano. Ese es lo que Cristo Jesús reprende, y que muchos se llevan, no juzgues a tu hermano. Primero quita, es lo que Cristo Jesús condena. Primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. No dice, quita la viga de tu ojo y deja a tu hermano con la paja. No dice eso. Porque, nuevamente repito, tenemos muy mal ese concepto del juicio. Y al decir juicio nos llevamos a el señalar. No, mis hermanos, un justo juicio. La palabra de Dios habla de que juzguemos con justo juicio. ¿Y cómo es con justo juicio? Con estas características: llenos de toda bondad, llenos de conocimiento, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros caigamos también. Mire que el que se crea que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Entonces, Cristo Jesús condena eso, sí, pero no dice, ya te quitaste la viga, bueno, ya puedes ver bien la paja del ojo de tu hermano, déjalo. No, dice, saca la viga de tu propio ojo, para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. Y ahora sí acercarte a él y decirle, hermano, en el amor del Señor creo que estás mal en esto. No estás mostrando a Cristo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo auxiliarte en esto? Vamos a orar juntos. Perdóname. Te perdono, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese es uno de los problemas que la iglesia tiene en estos puntos. Sí exhortan, la Biblia dice que exhortemos, que nos amonestemos los unos a los otros, pero no con estos elementos. Y ese es el problema. Quitemos ya de nosotros todo esto. Aquel que tiene que ser amonestado, quitemos ya de nosotros. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo debo hacer? Quitemos ya también de nosotros eso. Una iglesia correcta, una iglesia conforme al corazón de Dios, debe de estar atento y debe de estar honestamente recibir la exhortación de parte de Dios a través de un hermano.
Quitemos ya de nosotros todo eso. Repito, hay parámetros y ya lo sabimos en estos dos pasajes. Con estos dos versos nos damos cuenta de que no solo es cuando el pecado de la otra persona nos afecta a nivel personal. No solamente es eso, sino que nos dolemos cuando alguien está pecando. Esto es lo que también estos versos nos muestran. ¿Por qué restaurarle? ¿Por qué Pablo exhorta esto en Gálatas y en Romanos? Porque presupone que el pecado de mi hermano me duele a mí. Porque presupone que el pecado de mi hermano a mí, aunque no me haya afectado a mí de manera directa, a mí me pesa. Porque es mi hermano, porque es mi familia espiritual. Nos dolemos cuando alguien se está hundiendo. Y entonces hacemos esto porque nuestro hermano nos importa y le amamos. El pastor Sugel dice, si algún miembro de la iglesia está tratando su pecado con ligereza, los demás deben tratar de hacerle ver el peligro en el que está. Esto es necesario porque esa ligereza y falta de arrepentimiento puede indicar que esa persona en realidad no conoce al Señor, aunque sea miembro de la iglesia. El punto principal de la Biblia no es si el pecado que se está cometiendo es contra ti, sino que quien lo está cometiendo es tu hermano, es mi hermano. Y no podemos ser indiferentes. Es difícil acercarse a tu hermano y decirle, hermano, esto no refleja a Cristo. Hermano, en el amor del Señor, esta actitud que tú estás llevando, o yo vi que al hermano le respondiste de esta forma, no fue la manera correcta. Es difícil, sí, claro. Y aquí, mis hermanos, esto no solo depende de los líderes. Pablo le está hablando a toda la iglesia. En Gálatas, en Romanos y Cristo Jesús lo lleva hasta la iglesia. Porque la iglesia es el órgano que debe de hacerlo. Sigue diciendo el pastor Sugel, lo que enseña Mateo es que esa persona es un miembro de la iglesia, por lo tanto, hasta que no se demuestre lo contrario, debemos tratarlo como alguien que pertenece a la familia de la fe. Dios espera que todos los miembros se involucren en esto. Repito, con los cuidados que ya mencionamos, que Gálatas y Romanos, que Pablo en Gálatas y Romanos nos menciona. Así que mi hermano, cuidemos como iglesia y ejercitemos como iglesia eso. ¿Cómo yo me voy a acercar a un hermano a restaurarle si no estoy lleno de bondad y lleno de conocimiento? ¿Con qué tipo de conocimiento me voy a acercar a él? Así que mi hermano, la exhortación es a que como iglesia ejercitemos esto. ¿Por qué? Porque si ejercitamos esto vamos a estar seguros y confiados los unos a los otros de que cualquiera que se acerque al hermano va a poderle dar una buena palabra, va a poderle dar una palabra de consuelo, va a poderle dar una palabra de exhortación. Pero si somos personas que mis hermanos no estudiamos, que mis hermanos no nos importa leer la palabra de Dios y solo nos venimos aquí a sentar los domingos para ver qué tienen para mí, el problema inicial que tratamos al iniciar estas predicaciones, el consumismo de la iglesia, a ver qué tienen para mí, qué me tienen que dar, si me gustó, no me gustó, y estuvo bueno, y no estuvo bueno, solamente vienen a consumir, causa todos estos tipos de problemas. Y ante una iglesia así no se puede acercar a decir, a tratar un asunto de estos. Así que como iglesia, mi hermano, debemos ejercitar estas cosas para poder llegar a lo que dice Pablo, amonestarnos los unos a los otros. Si el hermano, dice aquí, no escucha, ¿cuál es el siguiente paso que aquí Cristo Jesús nos muestra? Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Este es el segundo paso que Cristo Jesús marca aquí. Dios es sabio y por algo lo dejó escrito en su palabra.
Repito, al hablar de la disciplina y al investigar sobre ella, uno puede tener muchas ideas de cómo va a tratar un asunto. Pero no necesitamos muchas ideas de cómo tratar un asunto. Tenemos que venir a la palabra de Dios para que Dios nos ayude a entender cómo es lo que Dios manda para su iglesia en tratar estos asuntos. Este es el segundo paso, y Dios es sabio. Después de haber tratado el asunto personalmente y no se resuelve, dice Dios que es sabio llevarlo ante testigos, con dos propósitos. Estos testigos pueden ayudar a determinar si probablemente la situación o la circunstancia solamente es un malentendido, solamente es entendimiento de algo que no debería de causar mayor problema. Oye, hermano, ¿qué crees que? Hermanos, a ver, esta situación no debería de estar pasando, el hermano está bien y tú también estás bien. La palabra de Dios dice esto, dice lo otro, esta situación, esta circunstancia no va más allá. Lo que para tal vez esos hermanos era difícil, era una situación enorme, estos testigos pueden ayudar a decir, hermano, no va por ahí, o sea, no pasa nada, adelante, sigamos. O dos, si se trata de algo que amerita disciplina, estos testigos pueden ayudar a hacerle ver su condición y ser movido a arrepentimiento. Es el objetivo de los dos testigos. Que esta persona, que ahora estos dos testigos puedan mirar y ver y decir, oye, hermano, es que sí, estás fallando, lo que el hermano dice es cierto. El hermano te ha hablado con palabra de Dios y ahora nosotros de igual forma vemos eso que el hermano te ha dicho. Hermano, esta situación tienes que cambiarla. A Dios no le agrada esto, la palabra de Dios dice esto, con el objetivo de mover a la persona a arrepentimiento. Ese es el objetivo. Pero si aún no reacciona el hermano, aún con este segundo paso, entonces Dios nos da a través de su palabra el siguiente paso. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el cuarto paso, pero el tercer paso, si no los oyere, ya no oyó al hermano personalmente, ya no oyó al testigo, los dos testigos que estaban presentes, ya tampoco les hizo caso. Es una situación que amerita verificar, es una situación que necesita disciplina y no los oye. ¿Qué nos dice Dios? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y repito, en este pasaje, en esta palabra, si lo hubiera dicho Pablo, habría tenido peso, sin duda, porque la palabra de Dios, guiado del Espíritu Santo, sin duda habría tenido peso. Pero es que le da un peso tremendo a esto y a esta forma y a esta manera que Dios ha establecido en su palabra, no solo porque lo haya dicho el Maestro, no solo porque lo haya dicho Cristo Jesús, no solo porque lo haya dicho Dios hecho carne, sino porque además de eso, lo dijo cuando aún la iglesia no existía como tal. O sea, es impresionante. Y Cristo Jesús lo dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. El propósito también de esto, de una amonestación pública, uno, es mover a la iglesia como una familia para tratar de rescatar al hermano. Ese es uno de los primeros objetivos, mover a la iglesia a tratar el asunto como una familia. Mis hermanos, ya hemos hablado también atrás, en predicaciones, en esta serie de iglesia que hemos llevado, como la importancia que Dios le dio a la familia espiritual. A grado de, te habla tu papá, tu mamá, te habla tu mamá y tus hermanos. Mis hermanos son los que están aquí y hacen la voluntad de mi Padre. Esa fue la respuesta de Cristo Jesús cuando su mamá y sus hermanos vinieron a buscarle. Entonces,
la iglesia tiene que entender el grado y la necesidad de ser familia y de que somos una familia. Y no podemos ir más allá tan solo de pensar cómo yo actúo con mi familia terrenal, mi familia carnal. Cuando están enfermos, ¿qué hago? ¿Mande? ¿Perdón? Sí, buscar un médico, pero yo como familia, ¿qué hago? A lo mejor les hablo, los voy y los visito, les ayudo a buscar un médico. Yo como familia, ¿cómo estás? A ver, ¿a qué te ayudo? Yo voy, yo hago. Y la espiritual, tan solo hagamos esa comparación. Cada uno de nosotros, ¿cómo yo trato a mi familia física, carnal? Por así decirlo, repito, no me gusta mucho la palabra carnal, pero no se me ocurre otra. ¿Y cómo lo hago con mi familia espiritual? Siendo que la familia espiritual Dios le ha dado un peso mayor que a la familia física. Tan solo pensemos en eso. Entonces, uno de estos propósitos de que la iglesia lo sepa, y yo estoy presuponiendo, al igual que Cristo Jesús, que es una iglesia que tiene estas características de las que ya hablamos en Gálatas y en Romanos, es que la iglesia sea movida a actuar como una familia. ¿Para qué? ¿Para criticar al hermano? ¿Para qué? ¿Para echarle en cara lo que hizo y ahora burlarnos de él? ¿Ya viste? Yo te lo dije. ¿Ya viste? Yo te vi. Yo te vi y yo en mí pensé y dije, lo vi salir bien borracho de tal lugar. Mira, le va a ir mal. Un día Dios dice que todo ha de salir a la luz y un día le va a salir a la luz, vas a ver. Y cuando lo publican en la iglesia, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Lo iba a salir. No, la iglesia no es para eso. Es para actuar como una familia, para tratar de rescatar al hermano. Se da la oportunidad a la iglesia para restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, como lo dice Gálatas. De hablar con esa persona en amor, restaurarlo. Evitando el chisme, las especulaciones, las críticas, la destrucción del hermano. No, la disciplina no es para eso. Y es que las personas, la iglesia, lamentablemente, al día de hoy, tiene temor a la disciplina por iglesias que han hecho esto, por cristianos que han hecho esto. Lamentable, lamentable. Para esto se requiere muchísima madurez de parte de la iglesia. Y sin olvidar y recordando constantemente lo que dice Gálatas. Restauradle con espíritu de mansedumbre, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y una de las más importantes, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que al momento en el que estás viendo, iglesia, que hay una situación en la que pues probablemente no es difícil, es de disciplina, etcétera, etcétera, cuídate de lo que digas. Porque Pablo a los Corintios dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, cuidado, porque tú que estás criticando, tú que estás señalando, puedes caer también y puedes ser tentado a faltar, a fallar, a pecar y estar no solamente en una situación así, sino en una peor. Cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos, entonces estamos mirando al otro hermano, no con ojos de crítica, no con ojos de juzgar mal, sino que estamos considerando que nosotros podríamos estar ahí, hemos tal vez estado ahí, y que Dios nos ha rescatado tal vez de ahí, y que yo puedo, o que yo puedo dar un consejo porque yo he salido de ahí, consolándonos los unos a los otros, amonestándonos los unos a los otros. La consolación no solamente lo que hablamos en las predicaciones anteriores en 2 Corintios, donde Pablo dice, somos consolados por Dios para consolar a otros. No solamente es por las tribulaciones. Bueno, las faltas, las fallas que nosotros hemos tenido en el pasado son para considerarnos a nosotros mismos y saber que tal vez Dios nos sacó de esa situación
y que Dios puede sacar al hermano también. La excomunión es la disciplina más extrema que puede ser aplicada en una iglesia, que es el cuarto paso. Primer paso, háblalo con tu hermano. Si escucha, has ganado a tu hermano. Segundo paso, si no te escucha, ve con 1 o 2 testigos. Si no escucha a los 1 o 2 testigos y al otro hermano, ve y dilo a la iglesia. Si no lo cuarto paso, si tampoco a la iglesia hace caso, tenlo por gentil y publicano. Ahorita explicaré qué es eso, pero eso es la excomunión. Dice R.C. Sproul, hay un solo pecado tan serio que merezca el alejamiento del cuerpo de Cristo. Este pecado es el de la impenitencia. Voy a volverlo a leer. R.C. Sproul dice, hay un solo pecado tan serio que merezca el alejamiento del cuerpo de Cristo. Este pecado es el de la impenitencia. Sigue diciendo, ¿hay varios pecados graves que requieren de disciplina eclesiástica? Sí. Sin embargo, como la disciplina de la iglesia es un proceso con varios pasos en donde la excomulgación constituye el último paso, el único pecado que nos puede hacer llegar a dicho extremo es el negarse a arrepentirse del pecado que inició el proceso en primer lugar. Wow. Es decir, lo que está diciendo R.C. Sproul aquí, basado en lo que la palabra de Dios dice a través de esto que Cristo Jesús dijo, lo que está diciendo es, ¿el tal no entiende? Tenlo por gentil y publicano. La excomunión, hermanos, qué triste, qué difícil es llegar a un punto así. ¿Cuáles son los objetivos y los propósitos de la disciplina? Uno, antes de esto, la excomunión nunca debe ser realizada con un sentido de venganza. Como lo acabo de decir, le dije, o el que fue agraviado, qué bueno que le pasó esto. Que ya era hora de que lo excomulgara. Se escucha bien feo. No tiene que ser con un sentido de venganza. Esto duele, mis hermanos. Esto es difícil, esto es complicado. Todo el proceso hasta la excomunión, incluyéndola, es una forma de disciplina diseñada para que la persona impenitente venga a Cristo. Aún la excomunión, uno de los objetivos es que esa persona venga a Cristo. Ya al llegar a un grado de excomunión ya es haber detectado que la persona no es creyente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la excomunión? Que venga a Cristo, que se arrepienta. Primera los Corintios 5, 4 al 5, mire lo que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Wow. Para destrucción de la carne. ¿Con qué fin? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí lo que Pablo está diciendo, ¿no? La frase entregarlo a Satanás no es tan la escuchamos así muy grotesca, pero el objetivo de eso no es así, pues no sé, que nos imaginemos echarlo al infierno, no significa eso. Entregarlo a Satanás significa esa parte de la excomulgación. Y dice Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El objetivo no era la destrucción como tal en el infierno, sino el objetivo que Pablo está marcando aquí era que él fuera salvo, que él entendiera, que esta persona entendiera y comprendiera que es necesario que él se arrepienta, que es necesario que él cambie su vida. Uno de los ejemplos, ahorita no es el tema, pero Ananías y Zafira fueron entregados a Satanás y murieron, y dicen los teólogos que
que eso no quería decir que ellos no fueran salvos, pero la disciplina llegó a tal punto que Dios les quitó la vida. Podríamos profundizar más en ello y podemos resolver la pregunta después, pero ¿y cuáles son los parámetros que se utilizan para decir esto? Que aunque ellos recibieron la disciplina del Señor, fue con este objetivo, de que el alma de ellos no pereciera en el infierno. Podemos tratarlo después. Pero a esto se refiere Pablo aquí a los Corintios. Ese es uno de los objetivos de la excomunión. La Confesión de Westminster numera 5 propósitos de la excomunión. Punto número 1, las censuras eclesiásticas son necesarias para rescatar y ganar a los hermanos ofensores. Esta confesión bíblica, por cierto, basada en la palabra de Dios, marca este como uno de los primeros propósitos y objetivos de la excomunión. Son necesarias para rescatar y ganar a los hermanos ofensores. Punto 2, para disuadir a otros de ofensas similares. Además de que para que la iglesia pueda actuar como una familia y restaurar al hermano, el que en la iglesia sea expuesto algo así, nuevamente presuponiendo iglesias correctas, esto disuade, esto hace que los demás vean, no, aquí el burlar a Dios no es cualquier cosa. Si alguien está causando algo, pecando de alguna manera en la que tal vez teme a Dios y dice, Dios, ayúdame, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar en una situación así. Ayúdame. Entonces disuade, dice la confesión de Westminster, para disuadir a otros de ofensas similares. A la iglesia, en esta iglesia no dejan ni permiten que la santidad de Dios sea burlada. Por lo tanto, yo no puedo burlarme de la santidad de Dios. Punto 3, para purificar de aquella levadura que puede infectar a toda la masa. La palabra de Dios es clara, un poco de levadura leuda a toda la masa. Y si la iglesia no hace nada para parar esa situación, la iglesia, los hermanos se van infectando hasta que esto es una bomba. Punto 4, para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio. Mi hermano, no es cualquier cosa. Ser cristiano no es cualquier cosa. No podemos burlar a Dios, aunque intentemos hacerlo. Y la iglesia debe saber eso. La iglesia debe conocer al Dios que es 3 veces santo. La iglesia debe conocer al Dios que es puro y que no acepta pecado delante de Él. Y la iglesia debe temer en el sentido de venerar, de respetar, de glorificar a Dios en ese sentido. Para vindicar el honor de Cristo. No porque Cristo tenga que ser vindicado y nosotros tengamos que ayudarle para ser vindicado. No, Cristo es Cristo, Dios es Dios. Pero lo que hablábamos con anterioridad, lamentablemente, quienes han vituperado el nombre de Cristo ha sido la iglesia de Cristo. Bueno, no le puedo llamar iglesia de Cristo, pero ha sido los que se dicen ser iglesia de Cristo, no los de otras religiones, no, ellos abiertamente no creen en el Cristo de la Biblia. Pero aquellos que dicen creer en el Cristo de la Biblia y no, sus vidas, lo que ellos predican, no lo hace, ellos son los que vituperan el nombre de Cristo. Y que las iglesias correctas es con lo que andamos luchando. Vindicar lo que la palabra de Dios dice de Cristo, no por Él. Él está vindicado, Él está en su trono. Él es Dios. Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Él lo seguirá siendo hasta el final. Pero Dios nos ha elegido como medios para glorificar, que es lo que vamos a ver en la última predicación de esta serie.
A eso se refiere en esta parte de la confesión. Y punto 5, para prevenir la ira de Dios, que con justicia podrá caer sobre la iglesia, si ésta considera que el pacto del Señor y sus sellos sean profanados por ofensores notorios y obstinados. ¡Wow! ¡Wow! Esta confesión dice, si no hay disciplina en la iglesia, si el pecado es cualquier cosa para esa iglesia, otro de los objetivos de la excomulgación, donde hay una excomunión en una iglesia, quiere decir que hay preocupación por el pecado. Donde hay excomunión en una iglesia, quiere decir que hay preocupación por el pecador, por la santidad de Dios. Si no existe disciplina en la iglesia, cuidado iglesia, porque la ira de Dios puede venir con justicia en esa iglesia. Porque el pecado es cualquier cosa para ellos. No solo para el que ha de ser corregido, sino para la iglesia entera. No sea que Dios hable como a una de las iglesias del Apocalipsis. Eres un pobre, ciego, desventurado. En esto resaltaremos 2 de estos propósitos. El propósito número 1 en este caso, que lo da desde el primer paso. Es interesante. Aquí Cristo Jesús da el primer propósito desde el primer paso. ¿Cuál es? Ganar al hermano. Preocupación por la alma del hermano. Pero somos tan egoístas y tan egocéntricos que aún haciendo lo correcto, lo hacemos de forma incorrecta. ¿A qué me refiero? Aun si el caso fuera que tu hermano, como lo dice aquí, peca contra ti, contra nosotros, contra alguno, nosotros buscamos la restauración, dice el pastor Sugel, aunque el pecado haya sido contra ti, el propósito no es que salgas vindicado cuando el otro reconozca que hizo mal. El anhelo de tu corazón debe ser el mismo que hay en el corazón de tu Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno de estos pequeñitos. Y es que digo, somos egoístas aun cuando hacemos lo correcto. Somos egoístas porque yo quiero buscar al hermano para yo estar bien con Dios. Ese es el pretexto. Yo quiero buscar al hermano para yo estar tranquilo, sentirme tranquilo con Dios. Pero nuestro objetivo, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero la realidad es que el objetivo principal es, yo quiero hacerlo por amor a mi hermano. Yo quiero hacerlo por amor a aquel que me ofendió. Y porque Dios nos restaure. Y porque Dios nos ayude. Muchas veces podemos caer en el error de hacer lo que la palabra nos dice, reconciliarnos, pero en nuestro interior lo hacemos con el objetivo de nosotros estar bien con Dios, con el pretexto de qué es lo que Dios nos manda. Y está bien, seamos obedientes a los mandamientos de Dios y la palabra, pero no perdamos de vista los objetivos principales, mis hermanos. Cuando lo hacemos de esta manera, lo estamos haciendo para nuestro beneficio, lejos del beneficio del hermano. Yo estoy bien, yo ya te pedí perdón, ¿eh? Ya, si tú quieres, ya tú. No. Cuando lo hacemos de esta forma es incorrecto. Es interesante que en el contexto inmediato en el que Jesús dice esto, lo dice en el contexto de la restauración de aquel por quien Cristo murió. ¿Con qué ejemplo? Con la parábola de la oveja perdida. Antes de decir esto, de esto que estamos hablando, en el verso 15 al 20, está la parábola de la oveja perdida. Y termina diciendo, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ese es nuestro objetivo principal al hacer esto. El objetivo Dios lo manda. No es solamente que estés bien conmigo. Si tú dices que solamente es estar bien conmigo, estás mal conmigo. Porque la comunión con Dios no puede estar bien si la comunión con tu hermano no está bien.
Es lo que aquí nos está enseñando. Yo soy capaz de dejar a las 99 para ir a buscar la que se ha perdido. Aquellas que están bien, yo soy capaz de dejarlas para ir a buscar la que se ha perdido. Así tú, iglesia. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nadie, que yo no quiero que estos, dice Cristo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Cuando tú vas a querer hablar y restaurar la relación con tu hermano, esto debe de estar en tu mente, en mi mente. Yo lo voy a hacer porque me duele lo que él me hizo, sí, pero me duele que él esté en pecado. Me duele, me causa conflicto que él esté así. Y hermano, más allá de solamente restaurar nuestra relación, me preocupa que tú hagas esto. Más allá de solo querer restaurar la relación entre tú y yo por la ofensa que me hiciste o la ofensa que yo te hice, más en el sentido de la ofensa que tú me hiciste en este contexto, hermano, me preocupa. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo te puedo ayudar? Hermano, ¿qué está sucediendo? Veo que es una constante esto, hermano, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Por qué? Porque así como la voluntad del Padre es que ninguno de estos se pierda, ese también debería de ser nuestro objetivo al hacer esto, al buscar la restauración. La voluntad del Padre no es que te sientas bien contigo mismo por obedecer a su palabra. Y esto es duro, porque nosotros nos guiamos diciendo es que yo estoy haciendo lo correcto porque estoy obedeciendo su palabra. Pero olvidamos otros elementos que no estamos haciendo y que nos llevan a no obedecerla realmente. La voluntad del Padre no es que te sientas bien contigo mismo por obedecer su palabra. La voluntad del Padre es que lo hagas porque amas a tu hermano y te preocupas por él. Cambia la cosa. Voy a volver a repetir esto. La voluntad del Padre no es que te sientas bien contigo mismo por obedecer a su palabra. La voluntad del Padre es que lo hagas porque amas a tu hermano y te preocupas por él. A eso se refería en este primer paso y la confesión de Westminster también. Ganar al hermano. El objetivo de todo esto es ganar al hermano. Ganar al hermano. El objetivo de la disciplina es ganar al hermano. El objetivo del primero, segundo, tercer y cuarto paso de llegar hasta la excomunión es ganar al hermano. Nunca deja de ser el mismo objetivo. Siempre es el mismo, ganar al hermano. Necesitamos todos tener esto en mente. Si en algún momento algún hermano se acerca a nosotros para amonestarnos, no es porque quiera destruirnos, sino porque quiere ganarnos. Y tenemos que ser una iglesia correcta para que aquel hermano que sabe al que nos estamos acercando, sepa que nos estamos acercando con ese objetivo. Porque si no somos una iglesia correcta, que no está llena de bondad, que no está llena de conocimiento, que no es misericordiosa, pues lo primero que va a pensar el hermano no es que nos queremos acercar para ayudarlo. Segunda a los Corintios 1:24 dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo tenía el mismo problema, si yo me acerco a ti no es para fastidiarte. Si yo te digo lo que te tengo que decir no es para molestarte. Si yo te digo lo que te tengo que decir basado en la palabra de Dios, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de conocimiento, no es para destruirte. Pablo lo dice aquí, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. Si yo me acerco a ti a decirte esto, no es que yo quiera hacerte hacer lo que yo quiero, no, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estamos firmes. Otro de los objetivos de los dos que íbamos a tratar, y el último, es la disciplina, es para proclamar y cuidar la santidad de lo que significa estar en Cristo. No podemos jugar con fuego, mis hermanos, y permitir que el nombre de Cristo sea vituperado. No podemos permitir el pecado en nosotros y por lo tanto en la iglesia. El otro de los problemas que tratamos inicialmente. El otro de los problemas que dijimos, uno era el consumismo de la iglesia
Y otro, dijimos, no entender lo que es ser iglesia. Y el costo, el precio tan costoso que fue comprar esa iglesia. Por lo tanto, si ese precio fue tan costoso, no se puede jugar con fuego. La santidad de Dios, Dios es santo. Versículo 17, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cristo Jesús no se anduvo con rodeos. Cristo Jesús no se anduvo, bueno, pues si ya no agarra el hilo, ya no agarra la onda, ya no agarra, no quiere hacer caso a la persona, bueno, pues déjalo ahí, pues ya, que entienda cuando quiera. No, Cristo Jesús no lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no se puede jugar con ella. Tenle por gentil y publicano. El creyente no es aquel que solo profesa ser cristiano. No somos creyentes por decir que soy creyente, sino aquel que muestra la realidad de su profesión de fe a través de su vida en obediencia al Señor, no perfectamente, pero sí sinceramente. Entonces, ¿qué se debe de hacer si algún creyente rehúsa arrepentirse de su vida de pecado? Que después de haber sido exhortado en privado, después de haber sido exhortado por 2 o 3 testigos, por 1 o 2 testigos, como dice la Biblia, después de haberlo llevado a la iglesia y sigue sin reconocer su pecado y la veracidad de su profesión que dice tener, entonces el tal no la tiene. Y dice, tenle por gentil y publicano. El gentil era el extranjero que no pertenecía al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Ese era el gentil. El publicano era uno que siendo judío era considerado como un traidor. ¿Por qué? Porque era alguien que cobraba impuestos a otros judíos, a los de su mismo pueblo, a sus hermanos de carne, por así decirlo. Se lo daba al imperio romano, al imperio opresor, y además les cobraba más para enriquecerse a sí mismo. Ese era el publicano, un traidor. Al no querer escuchar la amonestación de la iglesia, entonces deben ser considerados como personas que han traicionado el evangelio que afirman creer. Es imposible que alguien que no se arrepienta después de este proceso se le pueda decir que es un creyente. Es imposible, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenle como un traidor del evangelio, porque dice ser cristiano y no lo es. Es lo que Cristo Jesús está diciendo, hermanos. El pastor Sugel sigue diciendo y hace una aclaración. No debemos excluir de la membresía a los que todavía estén luchando con su pecado. En tal caso, todos tendríamos que salir de la iglesia, porque todos seguimos luchando con nuestro pecado. La exclusión es solo para los que no estén evidenciando la genuinidad de su fe en Cristo por su falta de arrepentimiento y dureza de corazón. ¿Por qué los que estamos luchando con el pecado no tenemos una excomunión? Justamente por eso, porque estamos luchando con el pecado y porque hay evidencia de que estamos luchando con el pecado. Una persona en tal situación no está luchando con el pecado, está pecando porque él quiere. Está pecando y está haciendo lo que dice en Juan. Él practica el pecado y el que practica el pecado es del diablo. Nada más por esa diferencia. Sigue diciendo el pastor, aplicar esta medida disciplinaria no es falta de amor, sino todo lo contrario. Mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo. Fíjese lo que dice esto. Mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo es negarle la posibilidad de que vea su condición de pecado y pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea demasiado tarde. Wow, hablar de excomunión, hablar de excomulgación, literal, de sacarlo, de tenerlo ahí tal vez, pero como alguien que ya no es miembro, que ya no forma parte de la iglesia, tenerlo ahí tal vez sí, no estoy diciendo ya salte, no, la iglesia es abierta al culto público. Pero tenerlo ahí
a través de todo este proceso, dice que si una iglesia no hace eso, es lo que habíamos leído en Proverbios, aquel que rehúsa el castigo a su hijo aborrece a su hijo. Bueno, es lo mismo para la iglesia. Aquel que rehúsa seguir todo esto, aborrece a su hermano. Y dice aquí el pastor, mantener en la membresía de la iglesia una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo es negarle la posibilidad de que vea su condición de pecado y pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe antes de que sea demasiado tarde. Esa persona no va a poder decir, bueno, pues aquí no hacen nada, aquí no dicen nada, pues puedo seguir igual. Eso es lo que pasa cuando una iglesia no sigue estos pasos que Dios marca a través de su palabra. Y concluyo con esto. Sigue diciendo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta autoridad no está hablando de otra cosa. Cristo no está hablando de otra cosa, está hablando todavía sobre el contexto de la disciplina. Y esta es la autoridad que Cristo da a la iglesia para aplicar la disciplina. Aquí está la parte de la autoridad que Cristo le está confiriendo a la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y no estamos hablando de ninguna manera de ato a este demonio porque en el nombre de Jesús te ato y te desato, y no estamos hablando de nada de eso. Si se dan cuenta, no está hablando aquí el contexto de demonios. Así que quitemos eso. Tampoco ni de declarar, ni de decretar, ni tampoco que si nos ponemos de acuerdo, a ver hermano, pues vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar por una casa para ti, y ya nos pusimos de acuerdo y la Biblia dice que que Dios lo va a hacer porque tú y yo nos pusimos de acuerdo. No, tampoco está hablando de eso. Sigue hablando de lo mismo, de la disciplina. Pero como en la comunión, como Dios ha conferido eso de la disciplina a la iglesia, y cómo en la comunión de los santos sucede la restauración, como en la comunión de la iglesia, como en la comunión de hermanos de la iglesia local. No, esto no sucede virtualmente, mis hermanos. Por eso nuestra urgencia de estar aquí, por eso nuestra urgencia de regresar aquí. Porque en medio de esa comunidad, en medio de esa iglesia, sucede la restauración. Estos versos afirman que Jesús está presente en medio de su pueblo de una manera especial, cuando la unidad y la pureza de su familia peligran y cuando la iglesia cumple con el deber de la disciplina. No olvidemos lo que dice la Confesión de Westminster, basada en la palabra de Dios. Yo repito, no estoy sacando cosas de otros libros, que no, es basado en la palabra de Dios. Que otro de los objetivos es para prevenir la ira de Dios en esa iglesia. Dios es santo, mis hermanos, y Él no acepta pecado delante de Él. Dios es santo, mis hermanos, pero Dios es misericordioso también. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, mientras hay vida y esperanza. Lo hablamos en nuestras 3 predicaciones anteriores. 2 Corintios 6:2: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no tardes, no digas que sí y no lo hagas. No digas que, Señor, espérame tantito. Señor, espérame tantito porque tengo que hacer esto. No. Hoy es el día, es ahora, el tiempo aceptable. He aquí a la hora y el día de salvación. Lo hablamos en la primera predicación de las 3 predicaciones anteriores. Es ahora. Y tu vida va a mostrar si ese ahora es real, si ese ahora lo haces real en tu vida. Porque si dices que sí, pero a la semana siguiente vuelves a hacer lo mismo, entonces ese ahora no fue la hora. Cuando Dios ofrece la liberación, es sabio responder de inmediato.
No tardes, ven a Cristo. No tardes, Señor, dile, Dios, aquí estoy, perdóname. Te he fallado. Señor, es ahora, porque yo no sé qué será en unos minutos. Porque yo no sé qué será el día de mañana. Es ahora. Ponte de pie, mi hermano, y vamos a orar a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, hablar de este tema ante la iglesia es igual a amor. Tu palabra exhortarnos y mirar lo que tu palabra dice de esto es igual a amor. Con este objetivo final, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Señor, eres santo, estás en tu trono y nosotros no podemos jugar con esa santidad. Tenemos que reflejar tu gloria y aún en medio de la disciplina, un tema difícil de tratar, Dios, tú muestras tu gloria y tememos, Dios, a ti. En el sentido de veneración, en el sentido de glorificarte a ti como el único Rey soberano. Pero también miramos en ti esa misericordia que tienes aún en la vida. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice tu palabra. Y en esa esperanza, Señor, en esa misericordia que tú nos has dado al enviar a tu Hijo Jesucristo, al morir en esa cruz, para cargar con todos esos pecados, Señor, y brindarnos la salvación, Dios, tu misericordia es grande, tu gracia es grande. Y a ti te exaltamos y a ti te glorificamos y te damos gracias, Dios. Trátanos como a hijos, Padre, aun cuando eso signifique ser disciplinados. Y perdónanos, Dios, y ayúdanos a ser restaurados. Y a ser una iglesia que esté llena de misericordia, que esté llena de bondad, que esté llena de mansedumbre, llena de conocimiento, para poder amonestarnos los unos a los otros, considerándonos a nosotros mismos, para poder restaurarnos los unos a los otros, Dios. Ayúdanos como iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas y van a pasar nuestros hermanos para recolectar. Concluyendo la recolección de las ofrendas, bueno, vamos a estar orando para finalizar este tiempo, mis hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Dios, en este día por este tiempo, Señor, que nos has permitido de entonar tus cantos, de escuchar tu palabra y ahora de servirte, glorificarte con este depósito de ofrendas, Señor, que es para tu honra y para tu gloria, para la edificación de tu iglesia, Señor. Hay cuentas que pagar de este lugar, hay gastos, Señor, que como lo dice tu palabra, son mantenidos a través de este acto que más que por eso, Señor, es en agradecimiento a ti, es un acto de amor a ti, es un acto, Señor, de dependencia en ti, Señor. Ayúdanos, guíanos y te pedimos, amado, por aquellos que no pueden dar, Señor. Te pedimos y te rogamos por aquellos que están en una situación de necesidad y no les es posible dar. Te pedimos por ellos, que tú les ayudes, que les des la fuente económica para poderlo hacer, Señor, y que podamos como iglesia apoyar cuando veamos la necesidad, Señor, en tu pueblo. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos van a pasar. Yo les voy indicando los avisos, mis hermanos. Y oramos para despedirnos. Bueno, pues entre semana tenemos las actividades regulares. Ya los pequeños el día de hoy, bueno, estuvieron en su clase con los cuidados requeridos, necesarios. Sigamos orando. Todavía esto no baja del todo, pero sigamos orando, mis hermanos. Así que es necesario que nosotros tengamos nuestras actividades normales, mis hermanos. Dios
hasta el día de hoy nos ha guardado. No estoy diciendo que no nos hayamos contagiado, pero gracias a Dios no ha sido aquí. Así que Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, Dios es extraordinario, Dios es maravilloso. Y aunque así fuera, mis hermanos, Dios lo sigue siendo. Así que es un testimonio que damos como iglesia. Pero bueno, pues vamos a seguir cuidándonos los unos a los otros, cuidando de nuestros pequeños, orando los unos por los otros. Y bueno, las actividades de la semana sigue igual. El miércoles, con ayuda de Dios, nos reuniremos a través de las redes para el tiempo de oración. Y el domingo estaremos aquí nuevamente, mis hermanos, antes de las 12 para iniciar nuestro culto general. Y les estaremos anunciando, mis hermanos, se viene el aniversario de la iglesia. Les estaremos anunciando cómo estaremos haciendo esta actividad para la honra y para la gloria de Dios, y celebrar un año más que Dios nos permite estar juntos para su honra y para su gloria. Así que inclinen su rostro, mis hermanos, vamos a orar. Hermanos, por favor, ayúdenos a recoger las sillas, ponerlas allá atrás. Hermanos, hay que estar orando por un lugar. Hay que estar orando por un lugar. Van a iniciar algunas situaciones aquí en este lugar a partir de mañana. Necesitamos, mis hermanos, orar por un lugar. Que Dios nos ayude a estar en un lugar ya donde no tengamos que estar moviendo todo. Nuestro hermano Iván viene aquí en las mañanas y pone todo. Quien quiera venir a ayudar en las mañanas, acérquese a nosotros para decir el horario, todo eso. Pero hay que estar con lo que usted ve colocado, sillas, todo. Hay hermanos que nos están ayudando a ponerlo. Antes lo teníamos y no había problema, pero hay que estarlo quitando. Entonces nos surge un lugar, mis hermanos, así que estemos orando por ello. Conocemos algún lugar, vemos algún teléfono, anotémoslo, dénoslo, hablen ustedes, pásenlo a nosotros para hablar, lo que sea, hermanos, pero vamos a estar orando. Y que Dios nos ayude a esto. Inclinen su rostro, vamos a despedirnos, y al final recogemos todos las sillas, nos apoyamos los unos a los otros para poder salir de este lugar y dejar todo recogido. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, en este tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos das de haber estado en este lugar, Señor. Seguir adorándote en este lugar, y seguimos adorándote aún saliendo de este lugar. Guíanos, Padre, y ayúdanos. Lleva con bien a mis hermanos, sé con ellos y bendíceles en todo lo que ellos hagan, Señor. Líbranos, Señor, del mal. Y ayúdanos, Padre, como iglesia, guardar todos estos temas que hemos visto como iglesia y llevarlos por obra los unos a los otros, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Guarda la vida de mis hermanos. En el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga. Sean bienvenidas una vez más. Pasen, saluden a nuestros invitados y que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.